Chicos, ¿cómo están? Hoy en el curso de física vamos a hablar acerca de la temperatura, así que vamos a comenzar. Bien, primero vamos a definir qué es la temperatura. Viene a ser una magnitud escalar que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Bien, en sí la temperatura viene a ser una expresión macroscópica del mundo microscópico. ¿Esto qué quiere decir? Como nosotros sabemos, las moléculas de los cuerpos están en continuo estado de agitación, es decir, que cada una de las partículas, cada una de las moléculas tiene energía interna, o sea, para más específico, tiene energía cinética. Por consiguiente, tiene una temperatura, y esta es proporcional a la energía medida de las moléculas que lo constituyen. Se denomina el cero absoluto a la temperatura a la cual las moléculas de un cuerpo tienden a cesar su movimiento. Quiere decir que el estado de energía cinética molecular es mínima, o sea, las partículas no se mueven en el cero absoluto, están estáticas. Este es cuando el valor tiende a cero. La unidad de la temperatura en el sistema internacional es el Kelvin. No se dice grados Kelvin, sino simplemente Kelvin. Y como podemos observar en este gráfico, a medida que las partículas van obteniendo energía, se van estando moviendo, va a aumentar su temperatura, y este es proporcional a la velocidad de las partículas. Por ejemplo, en el grado absoluto 0, en el cero absoluto, donde la temperatura es 0 Kelvin, en grados Celsius sería menos 273,15 grados Celsius. En esta temperatura las partículas no tienen ningún movimiento, ni vibran, ni rotan, ni se desplazan, es cero su movimiento. En cambio, cuando la temperatura aumenta, estamos alrededor de los 300 Kelvin, ya las partículas presentan todo tipo de movimiento. Pueden rotar, pueden moverse, pueden girar en su mismo eje, etc. Y ya cuando está a mucha más temperatura, ya se nota que es mucho mayor su movimiento. Bien. Para nosotros medir la temperatura utilizamos un instrumento muy conocido, que es el termómetro. En nuestro dormitorio, si tocamos por ejemplo la madera de la puerta y luego el metal de la cerradura, tendremos la sensación de que el metal se encuentra más frío que la madera. Sin embargo, esta se encuentra a la misma temperatura, y esto lo podemos verificar con un termómetro, ¿no? Este es un experimento de repente que muchos nos hemos dado cuenta, que de repente si tocamos la madera y luego tocamos un metal, están a diferente temperatura, pero esto no es así, sino que ambos se encuentran a la misma temperatura. Yo les invito a investigar por qué es que sucede este fenómeno. Los instrumentos que miden la temperatura de un cuerpo o sustancia se denominan termómetros. Existe una variedad de termómetros, pero el más usado va a ser el termómetro clásico, ¿no? Este que posee un bulbo mecánico que contiene mercurio y que se estabiliza y mantiene el registro de la temperatura por un buen tiempo. No mucho de repente cuando nosotros hemos estado con fiebre, nos han tomado la temperatura con un termómetro. Luego tenemos a las escalas termométricas. A lo largo del tiempo, muchas instituciones, muchos países han utilizado distintos tipos de escalas para medir la temperatura, pero hoy vamos a ver los tres más importantes y los cuales vamos a usar. Tenemos la escala Kelvin, que viene a ser la escala absoluta, y viene a ser donde la temperatura cero corresponde al cero absoluto, esto ya lo hablamos hace un momento, y cada unidad de esta escala es equivalente a un grado en la escala centígrada. Luego tenemos a la escala de los grados centígrados o Celsius. Normalmente nosotros lo vamos a llamar como Celsius, ya que centígrados tiene una notación geométrica, ¿no? Habrán visto que en geometría o trigonometría le dicen grados centígrados a otro tipo de medida angular. Así que nosotros nos vamos a quedar con Celsius. A la presión normal de una atmósfera, o sea, la presión de que ejerce el aire sobre nosotros es una atmósfera. El agua helada se encuentra a 0 grados Celsius. Temperatura de fusión, esta es la temperatura de fusión del agua. Después de estos grados Celsius, además el agua se va a encontrar en estado líquido, y el agua hirviendo a 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición. O sea, que después de los 100 grados Celsius, nosotros vamos a encontrar al agua en estado gaseoso. Luego vamos a tener a la escala Fahrenheit, que está representada con una F. Esta escala es muy usada en los Estados Unidos, la cual designa como 32 grados Fahrenheit la temperatura de fusión del agua, y 212 grados Fahrenheit la temperatura de ebullición del agua también. Como podemos observar, estas distintas escalas van a tener unos distintos factores de conversión entre sí. Esta es la escala normal que se utiliza, la relación entre los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin, pero nosotros podemos simplificar esta relación y a las finales nos quedamos con esta que está más reducida, ¿no? Los grados Celsius entre 5 va a ser igual a los grados Fahrenheit menos 32 entre 9,
y esto a su vez va a ser igual a los grados Kelvin menos 273 entre 5. Y nosotros podemos jugar a convertir entre cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver que los grados Celsius podemos transformarlo en Fahrenheit, de los Fahrenheit lo podemos transformar en Kelvin, de los Kelvin lo podemos transformar a Celsius y así en viceversa. Entonces vamos a ver algunos ejercicios para poder poner en práctica lo que hemos aprendido. En el primer ejercicio nos dice un termómetro centesimal marca 30 grados Celsius. Nos piden calcular la temperatura medida en un termómetro Fahrenheit. Entonces vamos a ver cómo es que procedemos a resolverlo. En primer lugar sabemos que la relación entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit es esta de acá. Entonces tendríamos que reemplazar lo que nosotros tenemos, que son los 30 grados Celsius, para hallar lo que nosotros queremos, que son los grados Fahrenheit. Entonces simplemente al momento de reemplazar tendríamos que colocar los 30 grados Celsius acá. Recuerden, chicos, siempre que hay un orden en el cual se debe proceder a resolver una ecuación. Primero se hace la multiplicación o división, luego viene la resta y finalmente viene la suma, ¿no? En este caso este 9 está dividiendo, por lo tanto tendríamos que mandar a multiplicar, y este 32 está restando, por lo tanto tendría que ir al otro lado como sumando, de tal manera que quedaría de esta forma, ¿no? 30 entre 5 por 9 más 32. Esto sería el resultado de los grados Fahrenheit, lo cual resolviendo nos quedaría 86 grados Fahrenheit, ¿no? O sea, 30 grados Celsius equivalen a 86 grados Fahrenheit. Bien, acá un dilema bastante interesante, a ver si lo pueden resolver, porque está bien o porque de repente está mal. Así que vamos a ver. El siguiente ejercicio nos dice, un termómetro Fahrenheit marca 100 grados Fahrenheit, y nos piden calcular la temperatura en Kelvin. Para esto vamos a tener que ver nuestra respectiva factor de conversión. En este caso los grados Fahrenheit menos 32 entre 9 va a ser equivalente a los grados Kelvin menos 273 entre 5. Para esto recordemos que nosotros tenemos Fahrenheit, así que tenemos que reemplazar en esta parte de acá para hallar la temperatura en Kelvin. Entonces al momento de reemplazar, bueno, en primer lugar vamos a despejar todo, ¿no? Despejamos el K en sí, que viene a ser la temperatura que queremos, mandamos el 5 a multiplicar y el 273 a sumar. Por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces reemplazamos ahora sí los 100 grados Fahrenheit en nuestra ecuación para finalmente obtener lo siguiente, ¿no? Después de resolver todo esto, el paréntesis nos va a quedar 7.56 por 5 más 273. A lo cual nos da un resultado de 310,8 Kelvin. O sea, 100 grados Fahrenheit equivalen a 310,8 Kelvin. En el tercero nos dice un termómetro centesimal marca 27 grados Celsius y nos piden la temperatura en la escala Kelvin. Esta de repente es la conversión más sencilla que puede haber entre estas magnitudes o estas temperaturas, en las cuales si cogemos la relación entre los grados Celsius entre los grados Kelvin, vamos a tener que 5 con 5 se van a dividir, se van a simplificar. Entonces solamente nos quedaría 2 Celsius va a ser igual a los Kelvin menos 273. Por lo tanto, al reemplazar o primero mandar el 273 a sumar, obtendríamos que los Kelvin más 27 grados Celsius que tenemos al inicio va a ser igual a 300 Kelvin. O sea, 27 grados Celsius equivalen a 300 grados Kelvin. Como último problema tenemos lo siguiente. Dos termómetros que marcan escalas Fahrenheit y Celsius señalan el mismo valor numérico, solo el mismo valor numérico, y nos piden calcular la temperatura en Celsius. Bien, si marcan lo mismo en ambas magnitudes, en ambas escalas, pondríamos poner un X para cada uno, ¿no? X en Celsius y X en Fahrenheit, ¿no? Porque es lo mismo prácticamente. Entonces tendríamos que ver qué variables podríamos separar. En este caso yo sugiero que las variables vayan para un lado de la ecuación y los valores numéricos para el otro lado. En este caso despejamos las X para el lado izquierdo y los números para el lado derecho, por lo cual nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Mandamos el 9 a multiplicar y el X mandamos a restar en este caso, para lo cual nos va a quedar una fracción, ¿no? 9x entre 5 menos X sería 4x entre 5 menos, y es igual esto a menos 32, que es justamente el menos 32 con todo y su signo que nos queda en el lado derecho. Para esto podríamos enviar ahora sí el 5 al otro miembro y el 4 al otro miembro como dividiendo, ¿no?
nos quedaría de esta manera: x va a ser igual a menos 32 por 5 entre 4. Para lo cual ya sabemos dividir esto y multiplicarlo respectivamente. Tendríamos que el valor numérico sería de menos 40, o sea, menos 40 acá y menos 40 acá. Nosotros comprobamos si sale lo mismo, ¿no? Tienen que tener el mismo valor numérico. Bien chicos, hasta acá ha sido la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar y haya podido aprender algo nuevo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Bye.